Saludos a todos y bienvenidos al Rinconcito, donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Las noticias que voy a presentar en el día de hoy son hasta la medianoche del día 6 de diciembre, víspera del ataque al puerto de Pearl Harbor, donde comenzó la guerra en el Teatro del Pacífico contra Japón, en una era donde Estados Unidos era amigo de China y enemigo de Japón. Comencemos la noche de hoy hablando de lo que está ocurriendo en el país de Rumanía, donde se están realizando protestas en las calles dirigidas hacia Rusia, condenando a Rusia por haber intervenido en sus elecciones. Ha salido una noticia con el título: mientras Rumanía se dirige a votar el domingo, protestan contra la interferencia de Rusia. En estos momentos, en las calles de la capital de Rumanía, llamada Bucarest, miles de ciudadanos se manifiestan a favor de la Unión Europea y en contra de la interferencia de Rusia en sus elecciones. En la primera vuelta de las elecciones salió en primer lugar un candidato independiente llamado Călin Georgescu, donde este candidato se distingue que es un político en contra de la OTAN, en contra de la Unión Europea, que ha prometido disolver el sistema de partidos políticos del país, que implica que quiere establecer una dictadura. Además es pro-Rusia, pro-Putin y condena el apoyo de Rumanía hacia Ucrania. La Corte de Rumanía anuló el resultado de las elecciones debido a que se presentó evidencia por parte de las agencias de inteligencia de que Rusia condujo un masivo ataque con miles de cuentas falsas en las redes sociales para promover al señor Călin Georgescu en una operación psicológica para influenciar al pueblo de Rumanía, y además financió su campaña política. Muchos manifestantes antirrusos gritaban libertad, porque para ellos Rusia y dictadores significan esclavitud. Al otro lado de las playas de Rumanía, cruzando el Mar Negro, llegamos a Georgia, donde se cumplen 7 días de protestas continuas por ciudadanos molestos con el anuncio de que Georgia suspende hasta el año 2028 el proceso para entrar a la Unión Europea. Las protestas se concentran en la capital de Tbilisi, donde los manifestantes están utilizando fuegos artificiales para mantener a raya a los oficiales de ley y orden del país. El primer ministro ya prohibió la venta de fuegos artificiales en el país para que no sean utilizados por los manifestantes. Hasta ahora se reportan 44 heridos que han tenido que ser hospitalizados y sobre 300 manifestantes detenidos. Entre los detenidos está el líder de la oposición llamado Nika Banavia. Para que usted entienda mejor lo que está ocurriendo en el presente en el país de Georgia, viajemos al pasado, cuando esta región se independizó de Rusia con la caída de la Unión Soviética en la década de los años 1990. Dentro de Georgia se crearon 2 regiones que querían independizarse, que eran pro-Rusia, donde estas zonas eran Osetia y Abjasia. Aquí se crea un paralelismo porque en Ucrania, como sabemos, las ciudades de Lugansk y Donetsk también se querían independizar. En el año 2008, Rusia aprovechó con la excusa para proteger estas 2 regiones pro-Rusia. Ordenó llevar a cabo una operación militar especial contra Georgia, donde estas 2 regiones se separaron de Georgia para después ser anexadas por Rusia. Así que aquí hay un parecido muy cercano a lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania. Después de la guerra del año 2008, más de 100.000 rusos entraron a Georgia, en lo que se puede catalogar como una invasión silenciosa para influenciar el gobierno de ese país y transformarlo a un gobierno prorruso. No obstante, el país de Georgia comenzó a convertirse en un país pro-Unión Europea y comenzó el proceso para ser miembro de la Unión Europea, algo que disgustó a Moscú. Cuando comenzó la operación especial de Putin en Ucrania en febrero del año 2022, recordemos que Rusia había acusado antes de su invasión a Ucrania de tener laboratorios para la creación de armamento biológico y químico, y esa acusación
fue parte de los motivos que utilizó Rusia para invadir a Ucrania. Simultáneamente hizo la misma acusación contra Georgia, indicando que Georgia también tenía laboratorios para hacer armas biológicas que iban a ser utilizadas contra Rusia. Esa asociación catalogó a Georgia como enemigo de Moscú. El laboratorio de virología inmediatamente invitó a la prensa para que inspeccionara sus facilidades para probar que no manipulaban material peligroso ni fabricaban armas biológicas. Cuando los ciudadanos de Georgia vieron la destrucción y las masacres que estaba realizando Rusia en Ucrania, desaceleraron el proceso de unirse a la Unión Europea. El actual primer ministro de Georgia llegó al poder prometiéndole al pueblo que Georgia iba a pertenecer a la Unión Europea, pero en el presente comenzó a tomar posturas pro-Rusia, como por ejemplo, pasar leyes igual que Rusia para bloquear cualquier influencia extranjera. Y finalmente, hace una semana atrás, anunció la suspensión completa de los trámites para pertenecer a la Unión Europea, que fue el catalítico para las manifestaciones que están ocurriendo en estos momentos en el país. El primer ministro de Georgia suspendió los trámites para pertenecer a la Unión Europea hasta después del año 2028. De avalar la Unión Europea, empezó a llamar fascistas a la Unión Europea. Este cambio de 180 grados en las promesas hechas por el primer ministro ha tenido como resultado la renuncia de la presidenta de Georgia, que apoya a los manifestantes. Ella también acusó a Rusia de estar llevando a cabo una operación psicológica por diferentes medios que incluyen las redes sociales para cambiar el sentir del pueblo de Georgia, naturalmente pintando como el enemigo a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Las últimas noticias que nos vienen de Georgia es que la policía cada vez está cometiendo más actos de violencia contra los manifestantes. Además, el primer ministro está aprobando castigos más severos para los manifestantes y se informa que arrestó y le dio una paliza al reportero y líder del partido de la oposición que lo dejó inconsciente. De hecho, se cree que tal vez la paliza fue tan severa que ha sido mortal. Con respecto a los Estados Unidos, yo les he mencionado a ustedes en muchas ocasiones que las operaciones psicológicas para manipular la población de los Estados Unidos han sido un éxito para que su candidato presidencial llegue al poder y que los rusos, en la voz de Margarita Simonyan, ya no se esconden de sus operaciones psicológicas dentro de la nación americana. Como RT ha sido prohibido en los Estados Unidos por su clara agenda de manipular la opinión pública. Como les indiqué en programas anteriores, Margarita Simonyan contrató por millones de dólares a influencers en los Estados Unidos para llevar a cabo campañas en contra de los demócratas y a favor del presidente Donald Trump y de los republicanos. Por lo que hemos podido ver, estas campañas psicológicas para influenciar al electorado no se considera un acto de guerra, pero sí se pueden implementar sanciones contra la nación que está llevando a cabo una campaña psicológica contra los Estados Unidos. En cuanto a los candidatos políticos, no hay un delito si no hay una colaboración del candidato político con la nación que está llevando a cabo la campaña para manipular el electorado. En el caso de Estados Unidos, como la campaña era a favor del Partido Republicano, naturalmente no esperen que se tomen sanciones contra Rusia o se comience una investigación para ver si miembros del Partido Republicano hicieron alguna especie de colaboración o colusión con Margarita Simonyan. Recordemos que Margarita Simonyan dijo en un programa de televisión del señor Solovjov que ella no hizo nada ilegal, ni hubo lavado de dinero en el esquema de contratar a los influencers en Estados Unidos. Y dichos influencers aparentemente estaban en total desconocimiento de que el dinero que devengaban provenía de Moscú. Sobre Ucrania, aparte de lo que les indiqué en el día de ayer, una noticia con el título
Rusia está lista para utilizar cualquier medio para prevenir la derrota en Ucrania, dice Lavrov. El contenido de este artículo dice que la utilización por parte de Rusia del misil balístico hipersónico utilizado en la provincia de Dnipro es una señal clara para el occidente de que Rusia va a utilizar todos los medios para ganar esta guerra. Esta aseveración la hizo el señor Lavrov en una entrevista con el nuevo recurso, o debo decir, el nuevo chupamedias estadounidense llamado Tucker Carlson. Naturalmente, en esa entrevista el señor Lavrov volvió a pintar a Rusia como la víctima que lucha de forma legítima por sus intereses de seguridad. Regresando al otro lado del Mar Negro, en el país de Moldavia, también los rusos llevaron a cabo otra operación psicológica para cambiar el sentir del pueblo de Moldavia, que tuvo como efecto que redujo la cantidad de personas que votaron a favor de la presidenta Maia Sandu. Y también en el referendo, el margen de triunfo de ser parte de la Unión Europea se redujo. En Moldavia, Moscú no solamente tuvo una operación de manipulación psicológica con el pueblo a través de las redes sociales y de otros medios, sino que también a través del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov. Moscú declaró a Moldavia como un país traidor y desobediente a Moscú, donde amenazó a Moldavia diciendo que lo que está pasando en Ucrania le pasaría a Moldavia y que ellos eran los próximos. En fin, hemos tenido operaciones psicológicas para influenciar las elecciones o el sentir del pueblo por parte de Moscú en por lo menos los países de Georgia, de Moldavia, de Rumanía, de Ucrania, de Alemania, de Francia y los Estados Unidos. Como mencioné el nombre de Francia, entre los países que han sido víctimas de la propaganda rusa, donde el electorado francés aumentó significativamente el poder del partido de la señora Le Pen, de izquierda, que es pro-Rusia, anti-OTAN y anti-Unión Europea, que son cualidades que le gusta a Moscú. Se informó esta semana que el gobierno de Macron colapsó y la semana pasada le tocó al gobierno del canciller de Alemania. Y esta semana, como les indiqué, le tocó al gobierno de Macron. El Parlamento francés, que ya no es controlado por el partido del presidente Macron, emitió un voto de no confianza que tuvo el efecto de la renuncia del primer ministro francés. La excusa para emitir el voto de no confianza fue un acto de rechazo a las medidas del primer ministro de recortar unos gastos y subir unos impuestos para reducir la deuda externa de Francia, que sobrepasa los 7 trillones de euros. La izquierda y la derecha en el Parlamento se unieron para derrotar los votos del partido centrista del presidente Macron. Un voto de no confianza lo que implica es que el gobierno ya no tiene el apoyo del Parlamento y por ende ninguna ley va a ser aprobada y ninguna decisión o acción del gobierno va a ser apoyada por el Parlamento. En otras palabras, el Parlamento se convierte en el enemigo del presidente Macron y del primer ministro de Francia. Este Parlamento naturalmente está pidiendo la renuncia del señor Macron, que le quedan 2 años en el poder. Así que se podría decir que hay una revolución parlamentaria en Francia en estos momentos, que naturalmente es favorable para Rusia y terrible para Ucrania. Otro país que está pasando por un terremoto gubernamental es Corea del Sur, en momentos que necesita estar más unido. Hay artículos que indican que el Parlamento teme que el presidente de Corea del Sur ordene otra ley marcial para gobernar como autócrata en esa nación. Y otros reportajes indican que el partido del presidente de Corea del Sur se volcó en su contra, uniéndose a los otros partidos y a la población que solicita la renuncia del presidente Yoon Suk. En el caso de una renuncia del presidente, el gobernante de Corea del Sur sería Chang Myon.
La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a dónde se inclina la lealtad de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, cuyos oficiales están siendo interrogados por el Parlamento de Corea del Sur en estos momentos? Sobre el país de Irán se publicó la siguiente noticia con el título: la OIEA denuncia que Irán comenzó a producir a gran escala uranio cercano a nivel militar. El contenido de este artículo indica de que Irán comenzó a producir a gran escala uranio enriquecido al 60% cercano al nivel del 90% que se requiere para la manufactura de armas nucleares. Este enriquecimiento se está haciendo en la planta subterránea nuclear de Fordow, donde se estima que la producción actual de 4,7 kilogramos mensuales de uranio enriquecido subirá a 34 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Los peritos advierten que para hacer una bomba atómica, Irán necesita 50 kilogramos de uranio por cada cabeza nuclear. Esta noticia publicada en el día de hoy naturalmente va a tener repercusiones en Israel, donde podemos suponer que Israel va a presionar tan pronto el presidente Trump juramente para que se conduzca un ataque que elimine la estación de enriquecimiento de uranio en Irán. Así que esperemos que Irán no tenga escondido en alguna parte un misil balístico con una cabeza nuclear ya preparada. Regresando a la península de Corea. Como ustedes saben, Corea del Sur durante décadas ha tenido una campaña psicológica dirigida a los norcoreanos que viven cerca de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde esta campaña psicológica es utilizar unos altoparlantes para transmitir música, programas de radio y televisión, para dejarles saber a los norcoreanos que hay un mundo vibrante más allá de las fronteras de su país. Recordemos que en Corea del Norte se ejecuta a cualquier persona que tenga una radio o una televisión y esté oyendo transmisiones del mundo libre. Ahora resulta que el titular, Corea del Norte presenta una inusual arma dirigida a su vecino del sur. Dice que Corea del Norte ha comenzado su propia campaña psicológica con altoparlantes, donde transmite todos los sonidos típicos de una guerra, o sea, bombazos, disparos, metralletas, cañonazos y gritos de gente sufriendo, con el propósito de crear temor a una guerra entre la población cercana a la frontera. Si usted vive en suelo de los Estados Unidos, sepa que se publicó el siguiente titular: confirman prohibición nacional de TikTok en Estados Unidos. O sea, que la compañía dueña de TikTok perdió su caso en la Corte de Apelaciones y por ende ahora irá a pelear su caso en la Corte Suprema, donde a mi entender, como esta Corte Suprema está controlada por jueces marcadamente republicanos, sus oportunidades de prevalecer deben ser mínimas. Recordemos que como el gobierno federal asoció a TikTok como un agente, como un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, por tener un vínculo con el gobierno de China, se le dio un ultimátum de vender a TikTok a intereses no vinculados con China, o se iba a prohibir por completo su uso en los Estados Unidos. Esto naturalmente le troncha el futuro y el modo de vida a muchos TikTokers que devengan ingresos de esta plataforma. La fecha límite para cumplir con el requisito de vender a TikTok es el 19 de enero, un día antes de la juramentación del presidente Donald Trump. En Siria, con el control de la ciudad de Hama por el grupo de rebeldes HTS, que antes eran afiliados a Al Qaeda, se preparan para movilizarse y tomar control de la ciudad de Homs, que los acerca a 100 kilómetros de los suburbios de Damasco, capital de Siria, para cumplir su meta de destronar al presidente Assad. Hasta ahora no he podido encontrar ningún reporte que haga un análisis de qué podemos esperar de una nación controlada por personas que han sido fanáticos del movimiento Al Qaeda, donde su organización
es considerada como una terrorista, donde estamos hablando de una nación controlada por un grupo terrorista, donde se cae de la mata que la organización de Al Qaeda estaría pidiendo ayuda económica por parte de HTS si toma control de Siria, donde no sabemos si con lo que tiene que ver con la religión del Islam, si va a tomar un punto de vista liberal o un punto de vista ultra ortodoxo, como lo tiene el grupo que conocemos como ISIS y el Talibán, donde naturalmente las mujeres serían las más perjudicadas, porque no podrían ni siquiera estudiar y tendrán que estar vestidas con el burka en las calles de Siria. Y naturalmente un gobierno así sería mucho más peligroso para Israel, porque tenemos que recordar que Al Qaeda es un movimiento que exporta y se quiere expandir como un cáncer a otros países, al igual que ISIS. Por otro lado, Irán reafirma su apoyo total a Siria, pero aparte de apoyar a Siria, no se ve verdaderamente un empuje para ayudar de forma definitiva a Damasco para aplastar a los rebeldes. Tampoco hay informes de que Hezbollah esté cruzando la frontera para ayudar al ejército sirio para proteger la ciudad de Homs y Damasco. Y tenemos que entender que si este grupo, que una vez fue parte de Al Qaeda, toma el control de Siria, toma el control de los campos petroleros de Siria, toma el control de la economía de Siria, eso le da la capacidad de financiar actos terroristas dentro de Estados Unidos y de Europa. Y esto nos lleva a la última noticia sobre Siria, que indica que Bashar al-Assad, presidente de Siria, se rinde ante los rebeldes y abandona el país. Donde esto significa no solamente una derrota para el régimen de Bashar al-Assad, sino también para Rusia y para Irán. Y volvemos a la pregunta de cuáles son las implicaciones de tener un país completo donde un grupo terrorista, oficialmente declarado como grupo terrorista por las Naciones Unidas y muchas otras naciones, es ahora el que lidera el país de Siria. También se indica que Israel está aprovechando este momento histórico para invadir territorio de Siria, particularmente en la zona de las alturas de Golán. Así que, como podemos ver, el mundo continúa su ruta a una enorme guerra. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.